Mi nombre es Matías García, soy licenciado en Tecnología, profesor y técnico en Informática Aplicada, egresado de la Universidad Tecnológica Nacional. Soy docente hace un poco más de 20 años. Trabajo actualmente en nivel superior en el Instituto Superior del Profesorado Joaquín B. González y también en el Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico de UTN. Me especializo en lenguajes de programación, inteligencia artificial, base de datos, sistemas operativos y demás. Desde hace un poco más de 10 años decidí trabajar exclusivamente con software libre, tanto en mi área, digamos, como profesor, o sea que doy clases exclusivamente con software libre, también en mi empresa que hago desarrollo de software. Lo decidí básicamente porque desde una cuestión legal, o sea, las licencias que requerimos para poder utilizar software, sea privativo o sea software libre, son muy importantes a tener en cuenta cuando damos clases. ¿Por qué? Porque si yo necesito trabajar con un software X y ese software X es privativo y tiene una licencia que me prohíbe hacer una copia, que me prohíbe modificarlo y que además, por ejemplo, puede ser una licencia paga, yo no puedo obligar a mis alumnos a que tengan ese mismo software instalado en sus equipos personales para poder, por ejemplo, hacer un trabajo para mí. Entonces, si yo tuviera que exigirle a mis alumnos trabajar con ese tipo de software, o lo tienen que comprar para poder instalarlo en sus equipos, o terminan haciendo una descarga ilegal del mismo. Como educador, la verdad que eso me parece algo errado, tener que trabajar con un software que no es legal. Entonces no es algo que deberíamos promover desde las escuelas, instituciones educativas y demás. Entonces decidí trabajar exclusivamente con software libre. En los diferentes institutos donde me presenté, concursé o estoy trabajando, siempre pedí que se me instale por lo menos un dual boot para poder trabajar, ya que tampoco voy a obligar a otros docentes a que tengan que cambiar sus formas de trabajo si es que ya trabajaban con Windows o con el software que estén trabajando, pero particularmente yo necesito tener un dual boot con alguna distribución de Linux para poder trabajar y después el software que siempre es software libre para poder trabajar con mis alumnos. En algunas instituciones tuve la suerte de que haya un soporte técnico institucional que pueda hacer este tipo de trabajo, o sea que pueda hacer un dual boot en los laboratorios, y en otras instituciones no, porque el soporte técnico básicamente no sabía nada de GNU Linux. En esos casos siempre me ofrezco, o sea, me ha pasado en muchas instituciones de tener que yo ponerme a instalar el dual boot o a ayudar a la gente de soporte o a enseñarle, y no tengo ningún problema en hacerlo, y creo que es algo que por ahora vamos a tener que hacer todos los docentes que estemos interesados en trabajar con software libre. Así que simplemente serán un par de horas de poder trabajar con ellos, de poder explicar y bueno, tener al fin y al cabo los laboratorios y los equipos preparados para poder trabajar con esto. Hay otras instituciones que quizás por cuestiones de convenios o arreglos diferentes que no permiten, por ejemplo, este tipo de cosas. En mi caso no trabajo en ese tipo de instituciones, pero bueno, básicamente es el problema que nos encontramos cuando vamos a una institución educativa y no contamos con las herramientas que queremos trabajar. ¿Qué más? Básicamente, como estoy comentando, creo que los docentes tenemos la obligación de elegir el software que creemos mejor para nuestros alumnos, además de los contenidos que tenemos que dar. Obviamente los contenidos están por la materia que estamos dando, pero las herramientas a utilizar las decidimos nosotros, las decidimos los docentes, de acuerdo a diferentes estudios que podemos hacer, desde el mercado hasta cuestiones inclusive legales, como estuve hablando recién sobre las licencias y demás. Y por otro lado también está el derecho a la libertad de uso, o sea, no puede ser que una institución tenga un único sistema operativo en sus equipos y termine obligando tanto a los docentes como a los alumnos a utilizarlo. ¿Sí? Podríamos tener 2, 3, 4, 5 sistemas operativos diferentes instalados en los equipos y que decida el docente con cuál trabajar y que decida el alumno con cuál trabajar.
Podría ocurrir de que, no sé, un docente esté explicando procesador de texto desde Windows con Word y que un alumno, en vez de trabajar con Word en esa clase, trabaje con, no sé, Writer, o trabaje con Google Docs, o trabaje con cualquier otra suite de ofimática que existe, que son montones, pero tiene que tener esa posibilidad. Entonces, tener en una institución educativa la posibilidad de tener más de un sistema operativo, más de un software de ofimática, de diseño o de la cantidad de cosas que tenemos para poder trabajar desde la parte de educación, es lo ideal. ¿Sí? Que exista la posibilidad, no obligar a nadie a utilizar uno u otro, sino que exista la posibilidad de que tanto el docente como el alumno pueda elegir lo que quiera trabajar. No sé, ¿algo más? No, muchas gracias, muy completo. Muchas gracias, Matías.